Saludos también a José Antonio Rosas, quien dirige los esfuerzos de la Academia de Líderes Católicos y a los miembros de consejos directivos y a tantos amigos y amigas que aquí veo, tanto sus nombres como sus rostros, porque hemos coincidido en este caminar junto a la Academia de Líderes Católicos. Buenas tardes, buenas noches, algunos buenas noches porque están en otras latitudes y sabemos que a lo mejor se desvelan o lo dejan grabado para verlo después, pero me da mucho gusto saludarles, muy feliz año. Y bueno, gracias también por la confianza que me tienen para iniciar con esta sesión, esta fase virtual y tratar el tema de la paz. Los temas son bastante interesantes y en su redacción presentan un movimiento, van de una actitud a otra. Y en este caso vamos de la polarización al encuentro, de la polarización al diálogo, de la polarización a la amistad social, a la fraternidad universal. Ese movimiento de un lado hacia otro, contrario a lo que pudiera pensarse, es un signo de conversión. La conversión nos mueve a que cambiemos nuestra mentalidad y que cambiemos, por ende, también nuestra actitud. ¿Qué les ofrezco esta tarde-noche? Les ofrezco un aporte, un compartir de una reflexión a partir del mensaje de la Virgen de Guadalupe que se encuentra en el Nican Mopowa, del que también obviamente hablaremos. Es un aporte, es un compartir que no es exhaustivo. No voy a agotar el tema ni tocar todos los puntos, seguramente quedará algo en el tintero y por ser una experiencia autogestora de educación y de formación, pues corresponderá a cada uno y cada una seguir avanzando y seguir profundizando y como decimos vulgarmente, googlear, meternos a Google también para que nos lleve por la red y nos conecte o preguntarle directamente al chat GPT que también tendrá alguna opinión al respecto. Yo ya le pregunté sobre algunas cosas y aunque es cuestionable, bueno, pues siempre es una perspectiva. Esto que les comentaré eh, es lo que pienso, es lo que creo, es lo que he estado reflexionando desde que me convocaron a esta sesión, pero no para que piensen o crean o reflexionen como yo, sino para que piensen, crean y reflexionen por sí mismos. Se trata entonces de provocar un momento de desinstalación también respecto de lo que a veces pensamos, creemos y reflexionamos, y que de alguna manera en nosotros se dé ese movimiento al que nos está invitando la Academia de Líderes con esta propuesta para poder ser artesanos de paz. Comienzo con dos historias, tres historias. En una sala de hospital había dos señoras que estaban recién llegando al hospital. Era un área de traumatología. Una tenía un problema y otra otro. Y esta fue la conversación entre ellas. O bueno, esto fue lo que platicaron. Una dijo, la paciente uno, yo estoy aquí por una fractura de cadera. Y la paciente 2 dijo, yo estoy porque me fracturé la pierna. Paciente uno, a mí me atiende el doctor Ramos. Paciente 2, a mí me atiende el doctor Garza. Paciente uno, esta noche vendrá mi esposo a visitar. Paciente 2, esta tarde vendrá mi hijo conmigo. Y así siguieron, una diciendo lo suyo y la otra lo suyo. Nunca hubo un interés por la otra persona, sino por colocar lo que cada una pensaba y ponerlo ahí. No como a veces sucede. Yo estoy aquí por una fractura de cadera, pero ¿cómo es posible? ¿Qué te pasó? No, tú estás por la cadera, yo estoy por la pierna. Viene tu esposo, viene mi hijo.
Había una señora también en este orden de ideas que siempre que uno platicaba, ay, acabo de ir a ver una película. Ah, yo también vi una película y seguramente conocemos a personas así. Saquen sus conclusiones. Segunda historia. Un rey iba en el camino con sus carruajes y observa en la orilla del camino a un indigente, sucio, tirado en el piso, medio dormido, pobre. Y entonces este rey, que tenía muchas joyas preciosas, le dice a uno de sus súbditos, de sus esclavos, de sus sirvientes, toma la esmeralda preciosa, la más costosa que traemos, y ponla en el bolsillo del indigente para que salga de la pobreza de una vez por todas. Y así hizo el sirviente, el esclavo. Tomó esa joya preciosa, esa esmeralda, bajó del carruaje, se la puso en el bolsillo al indigente y siguieron su camino. Pasaron años y años y volvió el rey por ese camino y miró al mismo indigente, también tirado, acostado, medio dormido, pero ya anciano y con el paso del tiempo canoso y cansado. Y le dio mucho coraje al rey ver que ese indigente no había salido de pobre, pero ¿cómo es posible? Si yo le di la esmeralda más preciosa y costosa para que saliera de la pobreza. Baja el rey indignado, despierta al indigente y le dice, pero ¿cómo es posible que sigas así? Pusimos en tu bolsillo una esmeralda. Y el indigente dice, ¿cuál esmeralda? La que pusimos en tu bolsillo. Y entonces el indigente lleva su mano al bolsillo y saca la esmeralda. Siempre estuvo ahí, pero no la usó. Siempre tuvo la posibilidad, pero no lo hizo realidad. Y una tercera, un tipo perdió una llave. Perdió una llave y entonces estaba muy consternado y se toparon con él algunos amigos y les dijo, perdí mi llave, te ayudamos a buscarla. Y entonces se pusieron a buscarla y pasaron las horas y no la encontraban. Y le dijeron finalmente al amigo, pero ¿dónde perdiste la llave? Hemos estado aquí buscando. Ah, la perdí en mi casa. ¿Qué estamos haciendo aquí? Buscando, donde no se perdió. Y dijo, es que aquí hay más luz. Con estas tres historias podría dar por terminada mi charla, porque en sí mismas encierran grandes enseñanzas que tienen que ver con el tema que trataremos. Estas dos señoras que no conversaron, que no tuvieron un encuentro, que cada una logró o trataba de colocar su tema sin preocuparse por el otro. Necesitamos encuentro, encuentro que sale de la conversación para suscitar fraternidad y amistad. Y quizá también nos pase en nuestros países, en nuestras comunidades, en nuestras familias, en nuestros apostolados, en donde realizamos nuestra labor trabajando o estudiando, lo que le pasó a este indigente. No aprovechamos el tesoro y la riqueza que tenemos para poder salir adelante. Aparentemente está escondida, pero es que no vamos hacia el interior para descubrir aquello tan precioso y tan valioso. Hoy vamos a tocar el tema de Guadalupe, de Santa María de Guadalupe, un tesoro incalculable, no solo en ella misma, sino en el mensaje y en el acontecimiento. Ahí está muchas de las respuestas que buscamos y muchos de los caminos que necesitamos recorrer. Y tercero, quizá estemos así de confundidos y confundidas como el tipo que buscaba la llave donde había luz, no donde se le había perdido.
Estamos tan confundidos y a veces tan desconcertados que hacemos cosas tan raras y tan ilógicas y tan absurdas como este tipo, que solo porque había luz fue a buscar ahí cuando no buscó donde realmente estaba aquella llave. Lo que queremos es ofrecer algún camino para pasar del desconcierto al concierto, porque hace falta concierto, hace falta orquesta. No necesitamos hoy para enfrentar la realidad un solista o un cuarteto. Necesitamos orquesta. La realidad exige que nos pongamos todos con nuestros instrumentos a tocar como en una sinfonía, donde cada uno pone lo propio para pasar del desconcierto al concierto. Sea que toques el triangulito, ese tintín, ¿verdad? O sea que te toque el violín, o el tipo que nada más le hace pum, ¿verdad? Aquello cada X tiempo durante la sinfonía. Todos tenemos un lugar ahí, en la orquesta que necesitamos para salir adelante. Por eso veremos qué pasa en este tiempo en el que vamos a compartir, porque el contexto en el que se plantea la temática de hoy, pero también la temática de toda esta experiencia formativa, es la post-pandemia. No podemos mirar, discernir y actuar sin tomar en cuenta este contexto. Dice el Papa Francisco que se sale mejor o peor, que no se sale igual. Y cuando creíamos saber todas las respuestas, nos cambiaron las preguntas. La pandemia tocó nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras decisiones. A nivel organizacional ha tocado nuestra manera de coordinarnos, de conducirnos, de tener contacto con la realidad. En 2 años avanzó el mundo lo que iba a avanzar en 7, de tal manera que la inteligencia artificial sale antes de lo previsto y nos pesca mal acomodados. Y así como eso, avances en la técnica, en la digitalización, en la vacunación, en la epidemiología, que exige ahora especialistas en esos temas porque ya no hay, porque no se prevía una pandemia. Incluso dicen, algunos se atreven a decir que simbólicamente el siglo XXI ha empezado con la pandemia, así como simbólicamente el siglo XX empezó con la Primera Guerra Mundial. Es decir, va moviéndose la civilización y parece que ese fue realmente el parteaguas, no el cambio entre el siglo XX y el XXI. Además, aceleró el cambio de época, lo que ya veníamos viviendo hace mucho tiempo. Algunos sitúan el inicio del cambio de época precisamente en esa Primera y Segunda Guerra Mundial, un cambio civilizatorio, un cambio de paradigma, un cambio al que se refieren los obispos del CELAM en Aparecida, diciendo que quien excluye a Dios de su horizonte acaba en recetas destructivas. Un cambio de época que hace que nuestras relaciones, nuestros vínculos, nuestros acuerdos sean muy complejos. Y entonces, ¿cómo abordar este cambio, este contexto? ¿Cómo comprenderlo? ¿Con qué herramientas entrar o estar? ¿Qué conocimientos, qué actitudes, qué habilidades nos falta desarrollar para entrar también en el diálogo en este contexto? Necesitamos una nueva mirada de lo que está pasando, una mirada más profunda que la que teníamos antes de la pandemia. No se habla de varias crisis, sino de una sola con efectos distintos. No estamos ya en la época de que si solucionamos la educación, solucionamos todo en México. No es así. Si resolvemos el problema económico, se acaban los problemas de América Latina y el Caribe. No es así. Está tan conectado todo que se requieren soluciones también interconectadas. Quizá en otra época sí podíamos pensar en una sola cosa, hoy no.
Hoy pasa como cuando estás tapado con frío, ¿no? Que te tapas para arriba y te destapa los pies, y te tapa los pies y te da frío arriba. Pasa así ahora con la realidad. Estamos en esa paradoja de la época de mayor conexión y mayor desconexión. En la época en la que más medicamentos hay, más personas los necesitan y más desabasto. ¿Qué cosa? Solo describo el fenómeno, no para echarnos a llorar, sino para ser conscientes de dónde estamos parados, del aquí y el ahora, en una especie de cáncer, porque el cáncer es la desconexión de la célula. Cuando una célula ya no se conectó con el resto, se hace cancerígena. Y la reconexión parece que ofrece salud, porque la vida está en la conexión de las células, no en las células por sí mismas. Estamos en un punto crítico, de donde viene la palabra crisis, criterio, crisis. Punto crítico en el ambiente de medicina es o mejoras o empeoras, o para adelante o para atrás. Ahí estamos, en ese punto. Estamos como si estuviéramos en turbulencia en un avión donde todo se mueve y donde necesitamos tomar nuestras posiciones, que es lo que nos dicen cuando hay una turbulencia fuerte. Tomen su posición. Parece que hoy se nos está exigiendo tomar nuestra posición como líderes católicos ante la polarización como un fenómeno que se encuentra entrelazado en este cambio de época, que puede ser consecuencia, que puede estar en el corazón, que puede ser síntoma, que puede ser enfermedad, que puede ser un poco todo, que está emergiendo no de ayer ni antier, sino desde hace tiempo, y que según el estudio en 2023 de esta empresa Edelman, que hace el barómetro de la confianza, nos expresa unas gráficas muy interesantes que pongo y luego regreso con ustedes. ¿Cuál es la posición ante este fenómeno de la polarización? Y este informe, este reporte Edelman del barómetro de confianza evalúa precisamente esto. Y entonces dice las cuatro fuerzas que llevan a la polarización: las preocupaciones económicas, el desequilibrio institucional. Dice, las empresas son las únicas instituciones que son vistas como competentes y éticas. Al gobierno se le ve como poco ético e incompetente. Una división de clases, las personas en el cuartil superior de ingresos viven en una realidad de confianza diferente a las del cuartil inferior, con brechas de más de 20 puntos en Tailandia, Estados Unidos y Arabia Saudita, esta brecha, este abismo entre pobres y ricos, y la lucha por la verdad que genera cámaras de eco como resultado de los cambios en los medios, estas posverdades, estas fake news, que son causas y factores y motivos que llevan a la polarización. Y miren qué interesante, la polarización es más severa cuando las divisiones profundas están más arraigadas. Y por eso este reporte hace esta gráfica donde en un extremo pone mi país está muy o extremadamente dividido y en el otro arraigadas. Y no creo que estas divisiones se puedan superar. Y en ese marco entre lo dividido y lo arraigado hay países menos polarizados. Veo divisiones, sí, pocas. Veo pocas divisiones profundas. Moderadamente polarizado, veo profundas divisiones, pero se pueden abordar. O severamente polarizado. Veo profundas divisiones y no creo que algún día las vayamos a superar. Ya de una vez, piensa cuál sería tu respuesta, de acuerdo al país donde vives o donde estás, porque no solo es país, pensemos también en nuestra propia ciudad o municipio o donde vivamos. Y entonces este reporte Edelman nos ofrece, gracias a Dios,
esta tabla para que ubiquemos en el barómetro de confianza cómo están los países entre menos polarizados, moderadamente polarizados y severamente polarizados. Queda claro que este es un informe nada más, ¿sí? Es una referencia nada más que traigo a la mesa para poder ubicar un poco dónde estamos o hacia dónde vamos o si todavía hay solución, por decirlo de algún modo. Y dice, de estas 4 métricas para observar que hemos mencionado, y obviamente cómo los países de la zona severamente polarizados están muy divididos y dudosos de que las diferencias se puedan superar. Ustedes ven ahí Argentina, Colombia, Estados Unidos, Sudáfrica, España y Suecia. Y cómo en riesgo de ir hacia lo severamente polarizado está Brasil, Corea del Sur, México, Francia, Reino Unido, Japón, los Países Bajos, Alemania e Italia. Y cuando menciono los países, seguramente se te vienen noticias, se te vienen datos, se te vienen experiencias, se te vienen comentarios, se te viene algo que has escuchado con respecto a estos países. Y ahí vamos, en esa línea. Así que este informe nos pone en una situación, en un contexto muy concreto. No tengo problemas si pueden ir comentando en el chat, aunque no sea el tiempo, pero puede ser que traigan una idea y bueno, láncenla ahí, luego la revisamos con todo gusto. ¿Qué pasa? Esta polarización, esta palabra, este concepto fue el ganador en el 2023 en la medición que hace la fundación de la RAE, la Fundeu de la RAE, de la Real Academia Española de la Lengua, que pone a competir algunas de las palabras. Este 2023 compitieron, entre otras, amnistía, guerra, ecosilencio, polarización, y ganó polarización. La palabra más famosa, por decirlo así, porque tiene mayor presencia en los medios, porque se ha vuelto una palabra muy versátil, porque es polarización política, polarización religiosa, polarización deportiva, desayuno polarizado, casi creo. Es decir, todo es polarizado, ¿no? Sí, al rato van a sacar tamarindos y dulces polarizantes, no lo sé. Es decir, es exagerado también el uso que damos a esta palabra y le ganó a fentanilo y le ganó a la palabra guerra. En 2022, para que se den una idea, ganó inteligencia artificial. En el 2021, vacuna. En el 2020, confinamiento. Ya en el 2014 había ganado selfie, que sigue de moda. Y en el 2016 ganó populismo, que quizás sea una manera de ir viendo cómo el populismo del 16, pero quizá precedido por la selfie, voy a usar una palabra egoica o ególatra, ¿sí? Aunque no estoy en contra de la selfie, ¿sí? Pudiera dar espacio luego a este tipo de cosas, pasando por el confinamiento y ahora en la inteligencia artificial. Y fíjense, es que la palabra polarización ha evolucionado, se usa desde 1884, típica definición de diccionario, acción y efecto de polarizarse, no nos dice nada. Cuando se define así, nadie la usa, porque nadie la entiende, ¿sí? Muy usada en la ciencia, que hay científicos y médicos, ¿sí? Aquí nos dirán, los polos, los físicos, etcétera, los químicos, pero luego en el 85 hay un cambio en la definición, porque ya lleva a pensar en el proceso por el que ciertas zonas tienen muchas industrias, y luego ahora, en el 2001, recién se orienta, dice orientar en 2 direcciones contrapuestas. Y ahí empieza el desarrollo de este concepto hace más de 20 años, y entonces por eso no es extraño que ahora pues esté en boga y la usemos todos y todas. Y entre más la seguimos usando, más el algoritmo nos la lanza, ¿verdad?
Más el algoritmo hace que estemos también recibiendo esta información a través de las redes sociales y a través de las conversaciones, porque una cosa es lo que yo recibo en mi celular, en mi red social, y otra lo que en el trabajo me dicen mis compañeros y compañeras, ¿sí? O en mi familia, o mis amigos y amigas. Entonces, no solo es la red, sino es también la red de relaciones en las que estamos. Se va llegando esta polarización en reuniones, en bares, en familia. Quizá algunos de ustedes podrán contar lamentablemente una experiencia de Año Nuevo, de Navidad, donde la polarización hizo su llegada y no voy a la casa de mamá, de tu mamá. Ya vas. Pero mi mamá te ama, sí, pero ahí va a estar tu hermana. Y ella le va a los Tigres y yo le voy a los Rayados. Y no pienso compartir una carne asada con ella hasta que reconozca. Y ahí empezó la polarización. Perdón que use un ejemplo regio montano, pero es así. Y mejor uso uno del deporte para no usar uno político y incurrir en alguna ofensa, pero es así. No puedo sentarme contigo. ¿Sí? Aun cuando en todas las familias hay rayados y tigres. Mi sobrino es tigre, aunque lo bautizamos rayado, pero ya se confirmó tigre. ¿Qué le hago? Político, economía, iglesia. Y es que pasaron a ser los que pensaban diferente rivales, rivales. O, como también escuchamos con frecuencia, adversarios. Y ahí entonces se da una complejidad. Lo que no es normal es que las diferencias sean irreconciliables. Siempre ha habido diferencias, pero que ya no podamos sentarnos a la mesa juntos, esa es la dificultad. La dificultad no es que cada quien piense diferente, sino que no somos capaces de dialogar, que nos cerramos. Por eso este efecto de bloquear a alguien de mis redes sociales es así, es evitar completamente al otro. Hemos perdido como sociedad el miedo al extremismo. Estos extremistas que nos daban mucho miedo, ahora parece que conviven y a veces hasta nosotros nos volvemos así. Descartamos el gris, todo es blanco o negro. Ya no argumentamos, imponemos. Y entonces por eso el Papa Francisco, cuando presenta la Fratelli Tutti en el número 15, va a expresar de una manera maravillosa esto. Dice, hoy en muchos países se utiliza el mecanismo político de exasperar, exacerbar y polarizar. Exasperar, ya no puedo. Y estoy exasperado, ya no puedo. Y como ya no puedo, vámonos a una esquina. Exacerbar, me salto los límites y no me importa. O polarizar, me separo. La polarización no es católica, dice el Papa Francisco atinadamente. Y, y lo pongo en pantalla textual para que podamos ver lo que maravillosamente dice el Papa. Pero nada importante ni estable se logrará con la polarización agresiva. La polarización no es católica. Un católico no puede pensar o y reducirlo todo a la polarización. La esencia de lo católico es y. Lo católico une lo bueno y lo no tan bueno. El pueblo de Dios es uno solo. Cuando hay polarización, entra una mentalidad divisoria que privilegia a unos y deja de lado a otros. Lo católico siempre es armónico de las diferencias. Si vemos cómo actúa el Espíritu Santo, primero hace el desorden en Pentecostés,
¿sí? Y pensemos en la mañana del Pentecostés, el lío que se armó ahí, dice el Papa, y después la armonía. Todos se entendieron. El Espíritu Santo en la iglesia no reduce todo a un solo valor, sino que hace armonía de las diferencias de los opuestos, y ese es el espíritu católico. Cuanto más armonía con las diferencias y con los opuestos se hace, más católico es. Cuanto más polarización, se pierde el espíritu de lo católico y se cae en espíritus sectarios. Dicho esto, también podría terminar mi charla ahí, porque vaya frase del Papa y vaya además, eh, pues claridad para entender la relación entre polarización y catolicismo, porque la polarización casi siempre es fruto de la añoranza del pasado, pero una exagerada añoranza del pasado y un enfoque exagerado también por el futuro. Y entonces el polarizado o el que polariza no vive en el aquí y el ahora. Y ahí hay también una clave. La ideología también polariza, pero no se puede vencer una ideología con otra ideología. No es así. Y ahí también hay otra clave. Por eso, ¿qué decisión tomar? ¿Sí? Porque ahí está también una clave. ¿Qué decisión tomar? ¿Qué nos toca? ¿Qué les toca? ¿Qué podemos hacer juntos? Porque un laico debe cambiar la sociedad y darle vuelta. ¿No será casualidad que laicos al revés se lea social? Pues sí. Por eso estamos en una academia de líderes católicos, en su mayoría líderes laicos, gracias a Dios, pensando en darle la vuelta a la sociedad. Y por eso la pregunta que hago es la polarización. ¿Hay que evitarla? ¿Hay que eludirla? ¿Hay que superarla? ¿Hay que vivir con ella? ¿Hay que enfrentarla? ¿Hay que resolverla? ¿Hay que disolverla? Dense 30 segundos para pensar en esto. Y entonces, ¿dónde está la clave? Estamos en el 2024, pero en 1531 había un contexto muy similar. Entre 1520, 1531 y los años posteriores, pero sobre todo antes del 1531. Era la ruina de los dioses, habían visto caer el imperio y Fray Juan de Zumárraga escribe una carta a Carlos V diciendo, si Dios no provee remedio, si Dios no provee remedio para esta tierra, esto se acaba. Los estudiosos hablan de una crisis civilizatoria que estaba viviendo el imperio indígena, porque se estaba acabando la civilización, si no es que estaba completamente acabada. Pero hay un acontecimiento que irrumpe y que es disruptivo a la vez. Y ese acontecimiento es el acontecimiento Guadalupe. Guadalupe que provoca una evangelización liberadora por su mensaje, que está encarnado por la forma del mensaje, por el gesto del mensaje y por la palabra. Porque brota del indio, del indígena, porque tiene danza,
canto y flores, que hace que Juan Diego y los pobladores de México vean lo trascendente de Guadalupe. No es Tonanzi, no es la madre de los dioses. Esta tiene flores, danza, canto. Ella no es la madre de los dioses, es la madre de Dios. Y es la madre del verdadero Dios por quien se vive, del cerca y del punto. Y es la madre de él, de Juan Diego. Ya el indio entonces no es esclavo, no está vencido, es hijo, es mestizo, es nuevo, es distinto, es como ella. Y las reglas cambian, pero no se queda en un relato. Ciertamente, gracias a Dios, existe el Nican Mopowa. Las palabras significan aquí se narra, aquí se explica, aquí se narra, porque lo que es una narración que un indígena contemporáneo de esos tiempos, Antonio Valeriano, conocedor incluso del latín, que lo escribe entre 1545 y 1550, algunos dicen que 1560. Solo existe una copia del siglo XVI que está en Nueva York y dos copias que están en la Basílica de Guadalupe en México. Se ha traducido a distintos idiomas, al inglés, al italiano, al polaco, en fin. De hecho, si ustedes ponen en Google Nican Mopowa, hay una versión que trae 4 idiomas, portugués, italiano, español, inglés. Muy, muy bien, muy interesante. Ha habido muchas traducciones, seguramente conocemos las últimas de Mario Rojas o de José Luis Guerrero, que descanse, y algunas otras exegéticas, es decir, con comentarios que nos ayudan a entrever lo que no dice el Nican Mopowa, lo que está entre líneas, como sucede con el Evangelio. Y, y les platico que la Conferencia del Episcopado Mexicano, en la dimensión episcopal de pueblos originarios, está haciendo una traducción nueva. Se juntaron 40 hermanos y hermanas que hablan el náhuatl, distintas zonas de náhuatl y estilos, para poder traducir el Nican Mopowa en un náhuatl más entendible por los actuales pobladores de esa lengua y que sea también asequible para quienes hablamos el castellano, español. Ya ven ustedes cuando se meten a una serie, dice subtítulos español España, español Latinoamérica y así, ¿verdad? Porque pues, las cosas cambian, ¿verdad? Depende cómo se dice, ¿no? Y eso también está pasando con el Nican Mopowa y por eso van a ofrecer esta traducción. Hay conceptos nuevos y antiguos en el Nican Mopowa, como sucede, como dice el Evangelio, aquel padre de familia que tiene un tesoro y de ahí saca cosas nuevas y cosas antiguas. El Nican Mopowa habla de la siempre Virgen María, de la Madre de Dios, habla de la compasión, habla de la casita, expresa conceptos de Dios nuevos y también antiguos. El Nican Mopowa narra las apariciones, la primera de aquel sábado 9 de diciembre, muy de madrugada, la segunda de ese mismo sábado ya por la tarde, hacia las 5, la tercera el domingo 10 a las 3 de la tarde, más o menos. El lunes 11 no se aparece, Juan Diego no se aparece, no anda por ahí porque su tío está enfermo y se queda a cuidarlo. Y María respeta, ¿eh? No va y le toca la puerta. María respeta que está ocupado Juan Diego. Y luego la cuarta el martes 12 y de madrugada, y la quinta el martes 12 de madrugada también, porque simultáneamente se aparece a Bernardino para darle la salud, le revela el nombre, Guadalupe, no se lo revela a Juan Diego, se lo revela a Bernardino, que es luego el que platica la historia y coincide con que era la misma señora que vino a curarme, y la aparición, que no se contempla como aparición, pero lo es porque está en el ayate cuando lo despliega Juan Diego ante el obispo y la gente que estaba ahí el día 12 al mediodía.
El relato es cronológico, puede verse así desde la cronología, pero también desde este mito del héroe que se enfrenta a una cosa y otra y que lo siguen y lo persiguen y dan la vuelta y se le pierde a la Virgen y luego resulta que sale adelante, como todas las historias de los héroes, pero sobre todo hay una interpretación que se le llama performativa, es decir, de transformación, que lo que describe se hace, que lo que se describe se realiza. Y entonces se pasa de la incredulidad a la fe, porque no solo se trata de contar la historia, no solo se trata de que vaya la gente a ver las imágenes, sino se trata de que la persona cambie de lugar. Y ahí está la clave para la polarización. Que la persona cambie de lugar, que deje el lugar donde está para ir a otro, que cambie de posición. Y es que Juan Diego le muestra al obispo instalado donde estaba nuevos horizontes, porque cuando ya muestra la tilma, el obispo al otro día dice, anda, llévame a donde la señora quiere el templo. Ah, es que la Virgen no lo quería en la curia, no, es que la Virgen no lo quería donde estaba el obispo, lo quería en la periferia, en otro lado, para que cambiara de lugar, de perspectiva, de horizonte, para que se desinstalara, para que se moviera. Pero también Juan Diego se mueve porque era inseguro y tímido y se vuelve embajador seguro. Es importante que tú vayas. Pero señora, si yo ni sé hablar eso, ni ando por allá, dile a alguien que sí sea buena onda. Yo no, no me van a creer. Ve, tú, deja la timidez, deja la inseguridad y no me saques la vuelta. Aquí estoy. Una mamá mexicana tremenda. Pero esa mamá latinoamericana es una mamá universal, porque así son todas las mamás, ¿verdad? Y lo digo en el mejor de los sentidos. Dos hombres separados, Juan Diego y el obispo, porque estaban en distinto lugar y luego se van a unir en un nuevo lugar, en la casita sagrada. Uno está en el Tepeyac, otro está en Tenochtitlan. Incluso la doctrina se da en Tlatelolco, un lugar de españoles. Ya no había lugar para el indígena y no había lugar para este mestizaje que estaban haciendo. Es decir, de un lugar a otro sin violencia, sin confrontación. María, con delicadeza, con ternura, con sinceridad, de manera directa, mirando a los ojos, sin tapujos. Mucho quiero, mucho deseo que aquí se construya mi casita. Y el obispo, que era inseguro, que no creía, vayan, pero eso, cuidado, porque luego se piensa que Zumárraga era como que, no creía, ¿no? Pues es que qué obispo te va a creer si ahorita vas y le dices que se te apareció la Virgen, mi güey. O sea, ningún obispo, todos los obispos hoy por hoy te van a pedir una señal, ¿sí? Pues también Zumárraga. Pero esa inseguridad, porque hace que los sirvientes vayan a ver y síganlo y a ver en qué anda este hombre, se transforma en seguridad. Es un cambio de perspectiva, de lugar, es un movimiento y eso es lo que necesita la sociedad actual. Guadalupe es discreta, ella posibilita el diálogo entre dos separados, pero no separados por mala onda, real y existencialmente separados, cada quien en su posición. Y no es dominadora, no fuerza, no amenaza, no habla de cosas fatalistas. No estoy yo aquí que soy tu madre, es un mensaje sencillo y tierno y sale al encuentro. Por eso la distancia, polarización, la distancia entre las personas posibilita el encuentro.
La distancia es espacio de encuentro, de diálogo, de relación, y eso se da en ese acontecimiento, narrado por el Nican Mopowa. Se supera la ausencia y se da la comunión. Y entonces no es una comunión cualquiera, es una comunión eclesial, porque está el laico y está el obispo. No es una cosa por un lado y otra por otra, son todos. Y lo que se dio en 1531 puede servirnos para 2024 hacia el caminar al 2031 para celebrar los 500 años de este acontecimiento y al 2033 con los 2000 años de la redención. Sé que ya son 45 minutos, Joaquín, pero dame 3 minutos más. A ver si el árbitro me da 3 minutos más de compensación, que al cabo va a haber un momento de diálogo además. Entonces, termino diciendo, ¿dónde está el acento? Porque yo les quisiera pedir que lean el Nican Mopowa como si fuera la primera vez. Este seminario, este momento no es para leerlo, es para dar algunas claves de lectura, pero que cuando lo lean, sea la traducción que agarren de donde sea, no importa, ubiquen esto. Primero, la ternura, el lenguaje, la ternura y la sencillez, el lenguaje materno. Y en este punto del lenguaje materno, el Papa Francisco ha dicho una cosa bellísima en una de las catequesis sobre la evangelización y habla del lenguaje materno, pero en particular cuando una pareja de padres y abuelos le preguntan y le dicen que no pueden convencer a su hijo, a su nieto, de acercarse a la iglesia, el Papa habla del lenguaje materno. ¿Sí? Dice, la fe debería transmitirse en dialecto, el dialecto familiar. Piensen en la mamá de aquellos 7 jóvenes del libro de Macabeos. 2 veces la historia bíblica dice que la mamá los alentaba en dialecto, en lengua materna. Nunca discutan, nunca, porque es una trampa. Los hijos quieren llevar a los papás a la discusión. No, mejor decir, no sé responderte a esto, busca en otra parte, pero busca. Evita siempre la discusión directa porque aleja. Y siempre el testimonio en dialecto, en lengua materna. Le hace falta a nuestro país la ternura de la lengua materna. Y esa está en el Nican Mopowa. La conversación espiritual que se da entre María de Guadalupe y San Juan Diego. No son como esas 2 mujeres que les hablé del hospital, que una le interesaba lo de ella y no lo de la otra. Aquí se interesan uno por el otro. La polarización se va a superar si nos interesamos los unos por los otros, por buscar puntos de encuentro, dice el Papa en Fratelli Tutti 198, de una manera excepcional. Es una de las mejores definiciones de diálogo que hay. El Papa no dice que el diálogo solamente es uno habla y el otro escucha con ese sentido de emisor y receptor. El Papa dice, el diálogo es acercarse, expresarse, escucharse, mirarse, conocerse, tratar de comprenderse, buscar puntos de contacto. Todo eso se resume en el verbo dialogar. Entonces, cualquier esfuerzo que hagamos por ir, ya es diálogo. Así sea solo mirarnos. Porque si ni siquiera quieren estar sentados a la mesa, imagínense que van a querer platicar. ¿Sí? Me cuentan que pasa esto también en las familias y pasaba antaño, ¿no? Que iban el hermano de acá y el otro y no se saludaban y mejor se cambiaban de cera, ¿verdad? Para ir por un lado y por el otro, para no ir en la misma, ¿verdad? Qué triste, pero eso pasa. Un lenguaje de confianza y finalmente el centro del mensaje. Mucho quiero, mucho deseo que aquí se construya mi casita sagrada. Casita que es un lugar de encuentro, de familiaridad, de cercanía, de vínculos, de relaciones nuevas.
donde podemos ser nosotros mismos, porque yo en mi casa me pongo shorts y chanclas, ¿verdad? Y en mi casa soy como soy, aunque también afuera, pero creo que se entiende lo que quiero decir. ¿Sí? La confianza de andar en la casa, de andar con los pelos parados. Esa es la confianza de la casita sagrada, que además no debe quedarse nada más en una casita local, sino es una casita universal. Y una casita, dijo el Papa Pablo VI, cuando se dedicó la Basílica de Guadalupe, por ahí del 76, el Papa Pablo VI mandó una carta a México y dijo, a todos finalmente invitamos a pensar que mientras existe injusticia, el templo ahora construido no está terminado. Y hablaba de la injusticia en México. La casita sagrada que pide Guadalupe no está terminada si no garantizamos la justicia. Y de la justicia viene la paz, y la paz, la justicia. Porque como dice el Salmo, la justicia y la paz se besan. No hay una sin la otra. Entonces, por eso se requiere una generación Guadalupe, una generación de Juan Diegos, de hombres y mujeres Juan Diegos, que encarnen esto, porque la paz requiere pacíficos y la amistad requiere amigos para que exista. Si no, no, parece que no existe. Por eso seamos embajadores y embajadoras dignos de confianza, como mandó Guadalupe a Juan Diego. Líderes, tú serás mi embajador, tú serás mi líder, el que tiene que ir. Pero si a mí nadie me pela, no importa, tú ve. ¿Sí? Y, y por eso no tiene desperdicio las homilías que el Papa Francisco ha hecho, al menos en las dos últimas celebraciones del 12 de diciembre. El mensaje de Guadalupe, las palabras no estoy yo aquí que soy tu madre, cobran un nuevo sentido. Es estar de la Virgen, ese estar de la Virgen, ese estar es quedarse permanentemente impresa en esas pobres rosas perfumadas por unas virtudes recogidas en un mundo que parece incapaz de producirlas. Líderes, produzcamos las rosas que traigan a Guadalupe. Las rosas, dice el Papa, son las virtudes que Dios da. Y por eso entonces no seamos como el indigente aquel que se quedó con la esmeralda guardada. Saquemos el don para poder salir de donde estamos. Muchas gracias.